Los lípidos pueden obtenerse a partir de la dieta o ser sintetizados por el organismo. Los kilomicrones transportan los lípidos de la dieta absorbidos en el intestino hasta los tejidos. Las lipasas digieren los triacilgliceroles de la dieta en el estómago y el intestino delgado para formar ácidos grasos y 2-monacilgliceroles. Los enterocitos absorben y unen estos productos en kilomicrones, con algo de colesterol y ApoB48. Y a estos kilomicrones recién formados se les llama kilomicrones nacientes. Después, estos viajan por el sistema linfático para entrar a la sangre a través del conducto torácico. Cuando alcanzan la sangre, adquieren las lipoproteínas C2 y E de las HDL. Los kilomicrones son transportados por la sangre hacia los tejidos. Al pasar a través de los capilares de los tejidos, la enzima lipoproteína lipasa es activada por la ApoC2 de los kilomicrones. La lipoproteína lipasa hidroliza una gran cantidad de triacilglicerol de los kilomicrones para dar glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos son captados por las células, ya sea para su oxidación o para sintetizar de nuevo triacilglicerol. Su eliminación resulta en una partícula de remanente de kilomicrón mucho más pequeña, y la ApoC2 vuelve a la HDL. Las ApoB48 y E son reconocidas por los receptores de remanente en las células hepáticas, y los remanentes de kilomicrón son captados por el hígado y degradados. Las VLDL, IDL y LDL forman una cascada continua. Las VLDL transportan el triacilglicerol sintetizado endógenamente desde el hígado hasta los tejidos. Las VLDL se sintetizan en el hígado, principalmente a partir de triacilglicerol, liberándose como partículas de VLDL nacientes, que contienen ApoB100. Como los kilomicrones, las VLDL adquieren las ApoC2 y las E de las HDL. La lipoproteína lipasa elimina triacilglicerol del mismo modo que para los kilomicrones. La VLDL se hace más pequeña y más densa, y se convierte en IDL. El colesterol liberado por estos remanentes contribuye a la inhibición de la HMG-CoA reductasa, con la consiguiente disminución de la síntesis hepática de colesterol. Parte de triacilglicerol, fosfolípidos y ApoC2 se transfiere a las HDL. La proteína de transferencia de ésteres de colesterol transfiere los ésteres de colesterol en intercambio por triacilglicerol y fosfolípidos de HDL a IDL. Algo de la IDL es captado por el hígado a través de receptores que reconocen tanto a la ApoB100 como a la E en su superficie, pero el resto forma LDL. Esta se liga a los receptores de LDL en las membranas celulares por receptores. Las enzimas lisosómicas hidrolizan LDL liberando colesterol libre al interior de la célula. La HDL se fabrica en el hígado y tiene dos funciones. Una, aceptar el colesterol libre de los tejidos periféricos y de las lipoproteínas y lo esterifica mediante la LCAT para transferir a otras lipoproteínas o realizar el transporte inverso de colesterol. Y dos, donar apolipoproteínas a las lipoproteínas restantes. La actividad cardíaca requiere un elevado y continuo aporte de energía, por lo cual, a diferencia del músculo esquelético, presenta permanentemente un metabolismo aeróbico. Los ácidos grasos son aportados al músculo cardíaco por la sangre, donde se encuentran como ácidos grasos libres, formando complejos con albúmina, o como triacilgliceroles, formando parte de los kilomicrones o de las VLDL. La extracción de ácidos grasos a partir de kilomicrones y VLDL requiere la previa hidrólisis de sus triacilgliceroles. Una vez libres, los ácidos grasos son captados por los cardiomiocitos, donde forman complejos con las proteínas asociadoras de ácidos grasos, las cuales son necesarias para mantener estables los ácidos grasos en el medio acuoso. En el citoplasma de las células cardíacas y de otros tejidos se ha encontrado un grupo de proteínas asociadoras de acil-CoA, que, como indica su nombre, unen específicamente derivados acil-CoA, a diferencia de las proteínas asociadoras de ácidos grasos, que unen tanto ácidos grasos como derivados acil-CoA. Los derivados acil-CoA pueden tener dos destinos: uno, ser integrados a las mitocondrias para su inmediata oxidación, y dos, formar triacilgliceroles de almacenamiento en la célula cardíaca. Además de los ácidos grasos, los combustibles que pueden utilizar el corazón bajo condiciones normales son la glucosa y el lactato. La utilización de glucosa se observa particularmente en la fase postprandial, en la cual se incrementa la concentración de insulina circulante, lo que permite la entrada de glucosa a la célula por el transportador de glucosa GLUT4, el cual es dependiente de insulina. El lactato es el producto de la glucólisis cuando ésta se lleva a cabo en condiciones de deficiencia de oxígeno, como es el músculo esquelético sometido a esfuerzo muy intenso y breve, o en presencia de oxígeno en células incapaces de utilizarlo, como son los eritrocitos. El músculo cardíaco puede utilizar energéticamente parte del lactato que se produce en otros tejidos. El piruvato, formado a partir del lactato, así como el procedente de la glucólisis, es captado por las mitocondrias cardíacas y catabolizado oxidativamente, propiciando la síntesis de ATP. Cuando aumenta la cantidad de colesterol de la dieta, se suprime casi totalmente la síntesis de colesterol en el hígado y en el intestino. Como se sabe, el punto primario de control de la síntesis de colesterol es la HMG-CoA reductasa, que cataliza el paso que produce ácido mevalónico. El colesterol efectúa una retroinhibición de su propia síntesis, inhibiendo la actividad de esta enzima. Este colesterol en exceso es absorbido en el intestino junto con otros lípidos y se transporta por kilomicrones, los cuales llegan al hígado ya como kilomicrones remanentes, donde se endocitan y fusionan con los lisosomas que contienen abundantes enzimas hidrolíticas, entre ellos proteasas y colesterol estearasa. Estas enzimas liberan ácidos grasos libres, aminoácidos, colesterol y glicerol.
Este colesterol, debido a su insolubilidad en el plasma, se une a fosfolípidos y proteínas formando las lipoproteínas VLDL, para poder ser transportado a otros tejidos. Conforme estas van perdiendo componentes lipídicos, va cambiando su tamaño y aumenta su densidad, hasta terminar en LDL. Estas lipoproteínas son el principal transportador de colesterol en la sangre y pueden ser captadas por las células gracias a los receptores de LDL en la membrana celular. La cantidad de receptores en una célula depende de la cantidad de colesterol intracelular. Cuanto menos colesterol hay en el interior de la célula, más receptores hay en su superficie. Una vez que la célula capta el colesterol necesario, el organismo limita la producción de receptores de la LDL para defenderse de la acumulación de colesterol dentro de la célula, lo que provoca que las LDL continúen circulando en el torrente sanguíneo. El proceso aterosclerótico se inicia por la acumulación de LDL dentro de la íntima, que es la capa más interna de una arteria o una vena, donde, por diversos mecanismos como el estrés oxidativo o la inflamación, las células de la pared arterial generan radicales libres que actúan sobre los lípidos de la LDL. La modificación de las LDL de las que se tiene un mayor conocimiento es la oxidación, en las que intervienen en un primer momento las células endoteliales y posteriormente las células del músculo liso y los macrófagos. En primer lugar, se generan unas LDL que se han denominado mínimamente modificadas, que presentan un grado de oxidación relativamente bajo, pero que activan el endotelio y poseen mayor capacidad que las LDL nativas de inducir la adhesión de monocitos al inducir la expresión de las moléculas de adhesión VCAM e ICAM1, implicadas en la atracción de monocitos que se diferencian a macrófagos, una vez que han pasado a la íntima. Los macrófagos inducen otras moléculas proinflamatorias y oxidan más las LDL mínimamente modificadas, dando lugar a las LDL oxidadas. En esta molécula, la ApoB se encuentra modificada, de manera que pierde su afinidad por el receptor de LDL, pero es reconocida por los receptores scavenger del macrófago, originándose las células espumosas en la íntima, lo que conduce a la formación de la denominada estría grasa. Además, estas moléculas oxidadas poseen actividad quimiotáctica para monocitos, los cuales pasan la barrera endotelial con la cooperación de moléculas de adhesión, transformándose en monocitos residentes, que a su vez se transforman en macrófagos por la incorporación de LDL oxidadas a través del receptor scavenger que no limita la entrada de estas lipoproteínas, permitiendo su acumulación. Al disminuir el flujo sanguíneo a través de una arteria coronaria, disminuye el aporte de nutrientes y de oxígeno a la zona del tejido irrigada por esa arteria. La ausencia o baja concentración de oxígeno limita el catabolismo de los ácidos grasos. Ante la ausencia de oxígeno en las mitocondrias, la cadena respiratoria deja de recibir hidrógeno de los cofactores NADH y FADH2, lo cual determina que se acumulen en su forma reducida. La beta-oxidación y el ciclo de Krebs son procesos que requieren de las formas oxidadas de dichos cofactores, y esto se traduce en la imposibilidad de formar las cantidades de ATP que normalmente se producen en los cardiomiocitos. La glucólisis es la única vía que puede continuar operando sin oxígeno. El NADH formado en el citosol puede volver a oxidarse sin involucrar la cadena respiratoria, por efecto de la lactato deshidrogenasa, produciendo lactato, permitiendo la regeneración de NAD oxidado, impidiendo su acumulación en forma reducida y que la vía glucolítica siga ocurriendo. A pesar de no captar glucosa, el glucógeno de los cardiomiocitos se cataboliza a glucosa 1-fosfato y se isomeriza a glucosa 6-fosfato, a partir de la cual se lleva a cabo la glucólisis. El lactato producido libera hidrogeniones al medio, que acidifican la zona infartada, y es posible que la glucólisis se inhiba antes de catabolizar toda la glucosa disponible, pues la fosfofructosinasa 1, que es la enzima reguladora de la vía, es sensible a la disminución del pH. Uno de los primeros desequilibrios iónicos que se instauran durante la isquemia es el aumento sostenido de la concentración intracelular de sodio debido al fallo de la bomba sodio-potasio del sarcolema, que no puede operar en ausencia de energía, y la acidificación progresiva del citosol por la puesta en marcha de la glucólisis anaeróbica. La célula trata de corregir la sobrecarga de sodio a través del intercambiador de membrana sodio-calcio, que en su modo reverso no requiere energía para funcionar y que extruye el sodio intracelular a costa de introducir calcio al interior de la célula, y de esta forma se inicia un proceso de pérdida progresiva del control de calcio, uno de los cationes que en condiciones fisiológicas se encuentra estrictamente regulado en el medio intracelular. Ante esto, se acumula una gran cantidad de calcio en el interior, comprometiendo seriamente la propia supervivencia de la célula. El calcio intracelular participa en mecanismos de apoptosis y es reconocido como un efector central de la necrosis. La muerte celular va a dar lugar a la liberación a la circulación sanguínea de las sustancias contenidas en el interior del cardiomiocito. El diagnóstico de infarto agudo de miocardio vendrá dado por la elevación en sangre de los MAVIs cardíacos más sensibles y específicos de esta célula.
La troponina cardíaca TOI es la considerada la más específica, ya que se encuentra ausente en plasma en condiciones normales. Es capaz de detectar incluso zonas microscópicas de infarto de miocardio, ya que forma parte del complejo de contracción troponina-tropomiosina. La determinación de la troponina I puede ser útil para descartar existencia del daño al miocardio cuando hay afección en el músculo esquelético, ya que no se ha encontrado su aparición en personas sin daño al miocardio pero con daño muscular. Aunque la T es más persistente en sangre por más tiempo que la I, es más precoz en su aparición. Esto es porque la T tiene un mayor peso molecular. La CK total no es recomendada para el diagnóstico de rutina de infarto por su amplia distribución corporal. Sin embargo, su isoforma CKMB en sangre tiene una alta especificidad, dado que el miocardio es su principal origen, aunque esta solo sea del 15 al 20%. La mioglobina se considera menos precisa, aunque es el marcador cardíaco más precoz del que se dispone hoy en día. Esto es porque se encuentra ampliamente distribuida en muchos tejidos, por lo que es liberada rápidamente a cualquier daño, incrementando sus niveles plasmáticos por un breve tiempo y pudiendo dar un falso positivo al IAM. La razón por la que el LDH no es considerado específico del miocardio es porque puede ser liberada por toda célula que realice glucólisis. Además, esta enzima tiene un peso molecular mayor a los demás marcadores, motivo por el cual tiene una aparición tardía en sangre tras daño miocardio. La aspartato aminotransferasa no presenta ventajas ante la enzima LDH, no es específica del miocardio y no aparece en la circulación de forma precoz, por lo tanto no debe ser usada como marcador de lesión miocardíaca.